En Gaceta Oficial 39.668 de mayo del 2011 se publicó el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Especial para la dignificación de los trabajadores y trabajadoras residenciales. Pero ¿sabe usted cuáles son las funciones de los trabajadores residenciales? ¿Se está cumpliendo con este instrumento legal de mayo de 2011? ¿Quiénes deben elegir a los trabajadores residenciales? ¿Cómo debe ser su contratación? Todo esto lo vamos a estar respondiendo en tan solo minutos aquí en Soluciones. Recuerden que su participación para nosotros es importantísima. Por favor, envíennos sus mensajes, sus recomendaciones y también sus preguntas sobre este tema con la etiqueta numeral Soluciones Conserjes a nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. También pueden hacerlo a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Les pedimos, por favor, utilicen esta etiqueta numeral Soluciones Conserjes y nosotros al final del programa estaremos leyendo todas sus preguntas y sus comentarios. Ya regresamos. Trabajadores residenciales, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Para ello hemos invitado al abogado y especialista en Derecho Condominial, Daniel Natale. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy a acompañarnos acá en Soluciones a tratar este tema tan interesante y además tan común. Buenos días, Irlene. Gracias nuevamente por esta nueva invitación. Gracias a ti, gracias a usted. Daniel, según este instrumento legal que fue publicado en Gaceta Oficial en mayo de 2011 sobre la dignificación de los trabajadores residenciales, quería aclarar en inicio el tema de conceptos y términos. La palabra conserjes quedó eliminada de todos los instrumentos legales que rigen esta materia en nuestro país, ¿o se mantiene? Son solo trabajadores residenciales, empezando por allí. Sí, efectivamente. Muy interesante e importante el inicio de tu observación, porque siempre hay que aclarar los conceptos para poder entenderse adecuadamente. Coloquialmente, el término se ha utilizado, se sigue utilizando. En mi opinión, lamentablemente, cuando se promulgó la ley, en la exposición de motivos, incluso hace una referencia al DRAE, al Diccionario de la Real Academia Española, donde el conserje viene de una palabra que significa guardia y custodia. La definición que da el diccionario español es guardia y custodia del inmueble. En este caso, por eso es que los trabajadores residenciales tienen el acceso a todas las áreas del inmueble, las llaves, el acceso, permiten quién puede entrar o no. Okay. Pero en la exposición de motivos se expresa que el término conserje, que se ha utilizado durante mucho tiempo, que viene de una etimología francesa, concierge, que incluso, y valgo la acotación sin ninguna publicidad, muchos bancos y tarjetas de crédito prestan ese servicio como en atención a un cliente preferencial. Pero lamentablemente aquí en Venezuela, por alguna razón, se le dio una connotación, incluso lo dice la ley, peyorativa, que es un término peyorativo, y va más allá, se refiere a que implica cierto nivel de esclavitud moderna social. Bueno, en lo personal y muchas personas en el foro consideramos que es un poco exagerado esa interpretación que se le dio. En lo personal sí considero que de repente hacía falta cierta aclaratoria, porque lamentablemente, como todo, tenemos que ponernos en el contexto, ¿no? Que las trabajadoras residenciales trabajan en un inmueble regido bajo ley de propiedad horizontal, es decir, regido por condominios. Y lamentablemente en condominios siempre sucede todo lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, los abusos de la Junta de Condominio, los abusos de un propietario, los abusos del presidente de la Junta de Condominio, y lamentablemente es cierto que objeto de muchos de esos abusos era lo que se llamaba conserje, o hoy en día trabajador residencial, que siempre se habla en femenino, pero puede ser, por cierto, femenino o masculino, ¿no? Es así. Pero ¿quién se considera un trabajador residencial? Correcto. La ley lo especifica. En el inicio de la ley, si mal no recuerdo, en el artículo 4, especifica la definición de lo que es el trabajador residencial. Y es la persona encargada del mantenimiento y custodia del inmueble regido bajo ley de propiedad horizontal, específicamente residencial. Incluso después hace una diferencia de cuando es comercial o no, porque normalmente en un comercio no viviría la persona, ¿no? Entonces, incluso aquí más adelante la ley habla de una relación dual, de trabajador residente, y esta ley en particular lo que hace es aclarar
regular la situación en la que esta persona, que tiene una situación particular, ya que es trabajadora, pero al mismo tiempo vive en ese inmueble residencial. Entonces delimita ciertos derechos y obligaciones para con la comunidad. Al punto, perdón, que ya lo ampliaremos, la considera parte de la comunidad, cosa que debe ser. ¿Cuáles son esas funciones de un trabajador residencial? ¿Qué tiene que hacer y qué no debe hacer? O sea, ¿qué no forma parte de esas funciones que pues están establecidas en el instrumento legal? Bueno, la ley es muy específica o bastante específica, bastante puntual, mejor dicho, en cuanto a lo que se puede hacer o lo que no puede hacer un trabajador residencial. El problema es que, en mi opinión personal, y espero, bueno, que pueda ser aceptada, algunos lo aceptarán, otros no, un inmueble no es una oficina. Es decir, un inmueble no tiene un horario de 8 a 5 de la tarde. Y lamentablemente hay algo que todos conocemos, que es la ley de Murphy, que las cosas se van a romper y se van a dañar a las 12 de la noche, claro, el 24 de diciembre a las 11 de la noche, el 1 de enero a las 9 de la mañana. Si bien es cierto que un trabajo residencial no es que tiene que estar en emergencia al llamado de una junta de condominio o al acceso de una simple llamada telefónica a las 24 horas del día, es cierto que el edificio, un inmueble, bajo régimen de propiedad horizontal, va a tener situaciones que ameriten un trabajo un poco más extenso. Entonces, hay que tomar en cuenta que la ley de dignificación de trabajadores residenciales es un complemento, una ley especial para este grupo, que fue considerado por la misma exposición de motivos un grupo vulnerable. Pero esto va en concordancia también, no se puede olvidar, la Ley Orgánica de Trabajo de Trabajadoras y Trabajadores, la LOT, vigente actualmente, que a su vez también tiene ciertas limitaciones con el horario. Es decir, las personas en teoría pueden trabajar 5 días y 2 días tienen que tener continuos de descanso. Eso igual aplica y lo menciona la Ley de Trabajadores Residenciales. Ahora bien, también tiene funciones específicas. Anteriormente, antes de esta ley, un trabajador residencial, bueno, la bomba de agua, vino el señor del ascensor, entonces ella le abría la puerta, venía el correo, algo, lo atendía. Se dañaba un bombillo, entonces los trabajadores residenciales venían y lo cambiaban. Hoy en día, esa función de cambiar un bombillo es considerada una función técnica, específica. Y hoy un trabajador residencial puede decir, como de hecho lo hacen, yo no cambio el bombillo porque la ley no dice que yo lo tengo que hacer. Ahora, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa también es lo que dice el contrato, que lamentablemente la gran mayoría de los inmuebles regidos bajo la ley de propiedad horizontal no tienen un contrato. Justamente a eso me iba a referir. ¿Quién debe, aquí abajo, de qué cargos está el conserje? O sea, ¿quién contrata a ese trabajador residencial? ¿Quién lo busca? ¿Quién está pendiente de las funciones, si las cumple o no? ¿De quién es esa responsabilidad en un conjunto residencial? ¿De todos los que viven en el edificio? ¿De la junta de condominio? Claro. ¿De quién? Exactamente. Es súper interesante la pregunta, muy oportuna, porque ese es el problema que mucha gente desconoce, ¿no? Como todo en condominio, como todo bajo la ley de propiedad horizontal, incluso entre propietarios, siempre hay el problema de, bueno, el señor fulano, él es el presidente de la junta de condominio. Yo soy el presidente de la junta de condominio, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera aquí incluso con un propietario, le quito un puesto, le tranco, no sé. Eso no es así. El presidente de la junta de condominio, incluso en este caso de los trabajadores residenciales, tampoco es el patrón, ni es el que contrata, ni el que despide a una trabajadora residencial. La misma ley lo especifica. El patrono de un trabajador residencial es la comunidad de copropietarios. La comunidad en asamblea es la que decide a quién se contrata y si por alguna razón hay algún causal o alguna situación que amerite la rescisión de ese contrato o el despido de esta persona, es la propia asamblea de copropietarios la que va a decidir por mayoría, no, este señor, esta señora ya no puede trabajar con nosotros, vamos a rescindirle el contrato. Todo eso, pero obviamente se hace a través de la junta de condominio, pero no es que hoy yo, Daniel, presidente de la junta de condominio, hoy me desperté y mire, Irlenis, usted se me va mañana. Eso no es así, es una arbitrariedad que expresamente prohibida por la ley. Vamos a hacer un corte. Acá en Soluciones estamos hablando sobre las funciones de los trabajadores residenciales. Participen a través de nuestras redes sociales. Estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Conserjes, aunque la ley
pues dice que ya no se llaman conserje, es lo más común como nosotros llamamos a estas personas que pues hacen una labor importantísima en nuestros edificios, en las zonas donde vivimos, también en los edificios donde estamos trabajando. Esas personas trabajadores residenciales pues merecen un buen trato. Las gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ténganlo pendiente siempre. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con mucho más. Estamos conversando con Daniel Natal, especialista en Derecho Condominial, abogado, sobre el tema de las funciones de los trabajadores residenciales. Había dejado una pregunta al aire y era justamente cómo debe ser esa contratación, ese contrato, cuáles son los aspectos legales de ese contrato para un trabajador residencial, Daniel. Es cierto, toda persona, obviamente por su condición de ser humano, merece respeto y educación en el trato, ¿no? Lamentablemente en la práctica, y por eso considero que fue una de las promociones de los motivos de esta ley, hay mucha discriminación y mucho maltrato y abuso, el cual no debe ser tolerado por ninguna parte, ¿no? También es una realidad, y quiero ser muy claro con esto, hay una realidad que a raíz de esta ley se crearon muchos abusos de parte de algunos trabajadores residenciales hacia con la comunidad, que espero que más adelante ejemplos reales que han sucedido, ¿no? Ahora bien, cayendo en la pregunta que usted formula sobre la contratación. Los aspectos legales de ese contrato. Exactamente. Primero, hay que tener claro, nuevamente, esta es la relación de un trabajador residencial para con la comunidad en la cual trabaja, obviamente, por el mismo nombre, hay una relación laboral. Pero hay que tener claro que esta relación laboral también tiene ciertas características, ya que está bajo un inmueble de propiedad horizontal. Es decir, y como lo dije anteriormente, la ley especifica que el patrono de este trabajo residencial es la comunidad. Entonces esa comunidad, para ser válida y legítima todas sus actuaciones, tienen que estar debidamente registradas en los libros de actas de las juntas de condominio y los libros de actas de la asamblea de copropietarios de ese inmueble, cosa que normalmente no se hace. Entonces viene una administradora sin ningún tipo de conocimiento, viene un presidente de junta de condominio arbitrariamente y decide yo hago, yo te quito, yo te doy, yo contrato y yo rescindo un contrato. Sin ningún tipo de respaldo legal en cuanto a los libros de acta. Eso para empezar en cuanto a la legalidad y legitimidad que tiene la persona contratante. Ya cayendo en el contrato del trabajador residencial, como todo contrato hoy en día, se recomienda que sea bastante específico, ¿no? En cuanto al trabajo residencial, lo mejor que se puede hacer es que sea lo más específico posible dentro del marco legal. ¿Cuál es el marco legal? La ley de propiedad horizontal, la ley de trabajadores de dignificación de los trabajadores residenciales, perdón, la ley de propiedad horizontal, la ley de trabajo, la LOT en general, en cuanto a los horarios. ¿Por qué se especifica? Porque un problema que se ve todos los días es, y de repente suena jocoso, un chiste, pero es una realidad. Mucha gente dice, bueno, mi trabajo residencial dice que trabaja, pero yo lo que veo siempre es la escoba y el coleto en la puerta del edificio, pero el trabajador residencial nunca está. Entonces, esas funciones hay que especificarlas. Como les dije, un trabajador residencial hoy en día, en teoría, no se le puede decir que cambie un bombillo de luz. Entonces, habría que especificar qué tanto puede hacer y qué no. Si se hacen los 2 días de descanso, la ley de trabajador residencial dice que no se le puede pedir horas extra, al menos que la trabaje voluntariamente. ¿Y cómo debe ser ese horario entonces? Porque estás trabajando al servicio de una comunidad, en un edificio. Correcto. Y irónicamente, fíjese, los días que más se genera, por ejemplo, desechos, basura en un inmueble residencial, es el fin de semana cuando la mayoría de la gente está, pero por ley, en teoría, el trabajador residencial no pudiera trabajar o no debería trabajar. Claro. Entonces, cuando surgió esta ley, se promulgó, eso fue uno de los grandes problemas, entonces hubo planes de contingencia de las comunidades que decían, bueno, los pisos pares e impares se van a turnar este fin de semana del mes. Los otros, los impares para el otro, o las personas de la torre A para este mes, las torres de las personas B son las que van a botar la basura en el otro día. También se hablaba de contratar una empresa de limpieza los fines de semana, pero como todos vivimos en una realidad en este país, lamentablemente, una realidad económica muy fuerte, todo eso son gastos muy onerosos para cualquier comunidad, ¿no? Claro. Que ahí surgen otros problemas, que qué se paga y qué no se paga, ¿no? Incluso con los trabajadores residenciales.
Ahora bien, ellos pueden, el tema de vacaciones, el tema de permisos por, por embarazo, porque van a ser padres, por alguna circunstancia familiar, el tema de permiso o por una enfermedad. ¿Cómo se trata eso con un conserje o con un trabajador residencial como tal cual lo especifica la ley? Ellos tienen derecho a subcontratar o contratar a un ayudante del trabajo residencial. ¿Cómo se maneja esto? Usted mencionó algo en general muy importante, pero puntualmente usted mencionó una pregunta de las 20.000 lochas, que es la del ayudante. A nosotros siempre nos consultan que si es cierto que el trabajador residencial ahorita se negó a limpiar o a custodiar o a hacer su trabajo en tal área porque excede su capacidad física. Es decir, o hay tantos apartamentos, hay tantos inmuebles. Lamentablemente, la ley sí mencionó eso, que había cierta limitación, que debería haber un ayudante, pero no lo especifica. Vamos a darle un corte, Daniel. En la próxima parte vamos a seguir conversando sobre este tema interesantísimo de las funciones de los trabajadores residenciales. Ya regresamos. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Ya volvemos. Trabajadores residenciales, el tema de hoy en Soluciones. Estábamos justamente hablando en el corte anterior, Daniel, sobre el tema del ayudante de ese trabajador residencial. ¿Quién debe contratar a ese ayudante? ¿Se tiene derecho al ayudante para el trabajador residencial? Sí. Nuevamente, el patrono, la autoridad máxima, igual que en cualquier tema de condominio, es la asamblea de copropietarios. Okay. El patrono legal establecido según la ley de dignificación de trabajadores residenciales es el patrono. Y los responsables, incluso la ley va más allá y habla de que hasta los inquilinos e inquilinas son corresponsables de lo que pueda suceder con la trabajadora residencial. Es decir, en caso de accidente, enfermedades, como usted estaba mencionando. En cuanto al ayudante, hay un artículo que menciona que se pudiera contratar un ayudante, ¿no? Pero eso no quedó especificado. En cuanto a, por ejemplo, bueno, si yo tengo una torre de 100 pisos, de 20 pisos con ciento y pico apartamentos, bueno, si excede de 50 apartamentos, bueno, un trabajo residencial amerita un ayudante al menos un día o 2 días X. Eso no está especificado. Entonces, lamentablemente, eso quedó ahí una especie de laguna, okay, que será un poco llevado por el sentido común, ¿no? El tema de vacaciones y permisos, que también se lo preguntaba. Bueno, las vacaciones y permisos, obviamente regidas por la ley de trabajo, lo que les correspondan. Las vacaciones en teoría hoy no se pueden acumular, como hace años yo decía, bueno, yo voy a trabajar estos 3, 4 años sin claro, vacaciones para después agarrar las juntas en el 5º, 6º año. Hoy en día eso está prohibido en la ley, eso cambió. Los permisos, obviamente, sobre todo obviamente si es una dama, una mujer, el embarazo lógicamente tiene sus permisos pre y postnatal. Los padres también, porque obviamente el desarrollo de un niño amerita, lo idóneo pues es que estén las dos personas. Todo eso tiene que ser respetado por la comunidad comunidad de propietarios. También está si hay enfermedades por el trabajo, pues si hay accidentes o enfermedades que puedan, ahí también entra otra ley, otra situación que es el Ipsacel, Lopsimat. Okay. Tienen que estar los trabajadores residenciales tienen que tener los suministros necesarios para poder realizar su trabajo. Y los suministros no es solo necesariamente el producto de limpieza, que obviamente se necesita, pero también por la seguridad industrial están los guantes, hasta anteojos, gafas de estas grandes de protección. Implementos. Correcto. Hablábamos también sobre el tema del horario. ¿Qué es lo más común? ¿Cuáles son los casos más comunes? ¿No trabajan durante el fin de semana? Se quejan los trabajadores residenciales porque a lo mejor va algún propietario a tocarle la puerta porque tiene algún problema por cualquier otra circunstancia en un horario, pues puede ser en la noche, a medianoche, no sé, cualquier horario de estos que esté fuera de un horario de oficina normal, tomando en cuenta que además están viviendo en el edificio residencial, en ese conjunto residencial? Bueno, voy a empezar por el final, que usted está diciendo tomando en cuenta que están viviendo en ese edificio. Primero, eso es algo que hay que tomar muy en cuenta y fíjese,
el trabajo de la trabajadora residencial en ese aspecto de los beneficios solo se puede comparar con un cuerpo diplomático. No hay trabajo en Venezuela que usted trabaje, reciba un sueldo, reciba cesta ticket y aparte le paguen a usted el teléfono, la luz y la vivienda, al menos que usted sea cuerpo diplomático. Entonces, es un beneficio bastante, hoy en día, particularmente en Venezuela, muy grande, pues un beneficio sumamente... Ajá. Pero ahora, Daniel, cabe preguntar, ¿es obligatorio dársele vivienda dentro de ese edificio, ese conjunto residencial al trabajador? Okay. Entonces, claro, lo que pasa es que hay varias cosas ahí. Son muchas vértices que... Ok, vamos con la vivienda, vamos con la vivienda. Es obligatorio darle la vivienda. Entonces, fíjense, estamos hablando de un edificio residencial, un inmueble residencial regido bajo ley de propiedad horizontal, ¿ok? Que es lo que comúnmente se conoce como condominio. Okay. Como he dicho en programas anteriores y como siempre repito en las exposiciones y en la charla, no todo edificio residencial o inmueble residencial, es decir, donde vive gente, se rige por ley de propiedad horizontal. Vamos a asumir que sí. Normalmente estos edificios tienen los apartamentos privados, el apartamento de la señora Irlene Molina, el apartamento de Daniel Natal, el apartamento del señor. Normalmente estos edificios en la planta baja, o rara vez en los sótanos, hay un apartamento dedicado o destinado a la trabajadora residencial. Primero y principal, ese inmueble destinado a la vivienda de la trabajadora residencial es un área común, de uso exclusivo de ese trabajador residencial, pero eso es un área común, es decir, pertenece a toda la comunidad. Como es un área común que pertenece a toda la comunidad, los gastos de mantenimiento de ese inmueble corresponden a la comunidad toda. Aparte de eso, de que eso es un principio estipulado en la ley de propiedad horizontal, aparte de eso, la ley de dignificación de trabajadores residenciales lo expresa, lo menciona expresamente. Esa vivienda tiene que ser costeada por la comunidad. Y va más allá, que es otra pregunta que nos hacen. Yo tengo que pagar la luz, yo tengo que pagar el teléfono, el servicio de internet. Sí, eso lo dice expresamente la ley de trabajadores residenciales y lo dice... si mal no recuerdo, el artículo 20 y pico, 30 Lo pagan todos los propietarios. Eso entra incluso en el recibo de condominio de usted. Entonces, en el recibo de condominio, a usted le llega su alícuota de tanto por ciento, concepto de trabajador residencial, salario y en la vivienda. Entonces, ahí se divide, se prorratea en las alícuotas de todo. Eso no hay discusión al respecto. Ahora bien, el servicio mínimo, es decir, yo le proveo el servicio telefónico, la tarifa mínima y por lo menos internet, que es un servicio aparte, no sé cuántos megabytes de transmisión, pero es el mínimo. Yo no tengo por qué darle tampoco el servicio máximo. Ahora bien, la trabajadora residencial tiene derecho a vivir ahí mientras exista la relación laboral. Bueno, como si dijimos, esa relación laboral termina, se debe dar un plazo para que él busque otra residencia, busque dónde vivir. ¿Cómo es ese lapso? La ley de trabajadores residenciales especifica, como les mencioné anteriormente, existe, incluso lo dice, relación dual trabajador-residente. Entonces, lo primero que hay que aclarar aquí, que bueno, lamentablemente yo pienso que eso era algo de sentido común, que lamentablemente falta a veces mucho en nuestras comunidades, entonces la ley, el Estado se tuvo que involucrar y crear esta ley. El hecho es que el trabajador residencial es considerado parte de la comunidad, y es lo que yo digo, bueno, eso debería ser el sentido común. Claro. Y eso durante muchos años, yo recuerdo cuando yo crecí en mi edificio había una señora española que todo el mundo quería, y los hijos eran parte de la comunidad, y jugábamos juntos fútbol en la esquina en el parque. Lamentablemente eso cambió porque ha habido mucha discriminación, mucho abuso, pero también hay que decir algo nuevamente. En mi opinión, en mi experiencia práctica, hay abusos de lado y lado. Hay muchos abusos también de parte de los trabajadores residenciales. Por ejemplo, volviendo al tema de la vivienda, haciendo la acotación que usted decía, esto es un área común, nosotros hemos recibido comentarios de trabajadores residenciales diciéndole, eso no es así. Salió una ley que promulgó el difunto presidente Chávez donde dice que este apartamento ahora es mío. Y eso no es cierto. Claro, cuando termina el contrato, él debe sí, pero ellos dicen que no, que ese apartamento es de ellos por propiedad porque hubo un decreto ley que estableció que ahora yo, Daniel Natales, soy dueño de este apartamento. Eso no es cierto, eso no existe. Hay una relación laboral y esa relación laboral en teoría incluye la vivienda. Puede que no. Dicho sea de paso, por varias razones. Puede que no haya vivienda donde habitar. Claro. Y puede que
la comunidad venga y diga, mire, nosotros lo contratamos pero sin vivienda, usted viene 2, 3 veces a la semana o viene todos los días. Y ya se verá, eso se puede hacer, forma de contrato. correcto, y se puede aclarar en el contrato. Ahora bien, la trabajadora residencial vive en el inmueble, se termina la relación laboral. Entonces, primero esa terminación, esa culminación de esa relación laboral tiene que ser obviamente apegada a derecho, a tanto a la ley de trabajadores residenciales como a la ley de trabajo, la LOT. Cuando esa relación termina, la ley de trabajadores residenciales especifica que hay un plazo de 3 meses para que esta persona desaloje el inmueble, es decir, se lo devuelva a la comunidad. Pero hay un detalle muy importante, donde aquí tienen que estar muy pendientes todas las juntas de condominio, sobre todo los presidentes, que en muchos casos se creen que son los dueños del inmueble, y las administradoras. Esos 3 meses de plazo cuentan a partir de que usted haya culminado, que usted haya cumplido con todas sus obligaciones laborales y pasivos laborales para con ese trabajador residencial. Okay. Que eso pasa mucho. A usted y a mí nos caen en el recibo de condominio prestaciones sociales, pasivos laborales, el nombre que usted le quiera dar, retiro, fondo de seguro social, lo que usted le quiera poner el nombre para que le cobren a usted. El día de mañana termina esa relación laboral y supuestamente por ley hay parte de esa plata que tiene que estar disponible en una cuenta especial para ese trabajo. Y por alguna razón muchas administradoras no lo tienen. O usted tiene una relación con la administradora por condominio y usted le dice a la administradora, mire, yo voy a cambiar con usted, yo voy a rescindir de su servicio, yo no quiero seguir con esta administradora, yo me voy con aquella. Entonces esa administradora le dice, bueno, entonces yo me voy, pero el fondo de reserva, el fondo de la trabajadora residencial, nada de eso te lo devuelvo. Entonces usted no tiene el dinero. Es decir, en otras palabras, si usted hoy rescinde su relación laboral con este trabajador residencial y usted le debe una cantidad de bolívares y no la tiene disponible en el momento, y usted se tiene que tardar X para conseguir ese dinero, usted se tarda 1 año, 6 meses, 2 años, 3 años, bueno, los 3 meses para devolver la vivienda contarán a partir del día que usted le paga, es decir, 1 año y 3 meses, 2 años y 3 meses. Eso es algo muy importante que muchas de las administradoras y de la Junta de Condominio desconocen. Es un tema, digamos, familiar, el tema de los trabajadores residenciales. También, como lo es común, que ellos en estas viviendas estén con sus familias. En algunos casos causa un poco de molestia, a lo mejor para los propietarios, el tema de toda la familia del trabajador residencial en esa vivienda que forma parte además de lo que eres dueño como propietario del edificio o de ese apartamento donde vives. ¿Cómo debe ser ese trato? ¿Hay un límite de la cantidad de personas según la ley? ¿Debe haber un límite de cuántas personas o quiénes, qué familiares son los que pueden vivir con el trabajador residencial en esa vivienda? Como le dije anteriormente, la ley especifica que el trabajador residencial, cosa que el sentido común ha debido dictar, es considerado parte de la comunidad, es considerado un propietario más en el sentido que tiene derecho de uso y disfrute del resto del inmueble. Es decir, si el inmueble tiene una piscina, un estacionamiento, una parrillera, el trabajador residencial y su núcleo familiar en teoría lo pueden utilizar, rigiéndose bajo las mismas normativas de cualquier copropietario. Es decir, usted no puede de tal hora a tal hora, hay una limitación de música, de ruido, de días de uso, todo eso también lo rige a ellos. Ahora bien, en cuanto a la familia, es normal que sea el núcleo familiar mínimo, es decir, eso es el sentido común. Mi núcleo familiar puede ser mi esposa, mi persona, mis hijos. Y bueno, y también es una realidad que, bueno, puede ser que mi papá esté enfermo, mi mamá, entonces yo tengo a mi papá o un hermano. Pero no es, porque eso sí nos lo han planteado muchísimo, eso es un caso muy importante, una de las grandes preguntas, que cuántas personas pueden habitar. Es normal hoy en día ver que la trabajadora residencial o el trabajador residencial o es una persona sola, o tiene a su esposo, su esposa, y tiene al hijo y a su hijo, la hija también tiene a su esposo y sus hijos, más los hijos, es decir, los nietos. Tiene que haber una limitación, lamentablemente no lo especifica numéricamente la ley. Ahora bien, Daniel, otra pregunta que había hecho ya hace algún rato, pero que había quedado un poco la duda allí, con el tema de los horarios. ¿Cuál debe ser ese horario? ¿Cuándo, de qué hora, hasta qué hora, según la ley? Y se puede pagar, se les pagan horas extras, se puede molestar al trabajador residencial a las 12 de la mañana, a las 12 de la madrugada, porque se presentó alguna emergencia. ¿Qué pasa con eso? Bueno,
Los horarios están establecidos en la ley de trabajo. Hay las limitaciones en cuanto a un máximo, se puede trabajar horas extras, pero también hay un máximo considerado mensual al cual se puede alcanzar. Como mencionamos anteriormente, un inmueble no tiene horario. Es decir, que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, ¿no? Claro. Puede haber una emergencia a medianoche donde amerite salir a buscar a cerrar un agua, una bomba de agua, por ejemplo. O un ascensor se tranca. Eso ha pasado mucho, entonces normalmente hay unas varillas especiales que abren las puertas de los ascensores que normalmente lo tiene bajo custodia el trabajador residencial. Entonces ahí yo también es donde le pido un poco de entendimiento a la comunidad de trabajadores residenciales, porque ahí tiene que haber cierta reciprocidad. Yo no estoy de acuerdo que venga un copropietario y le toque la puerta a un trabajador residencial a las 10, 11 de la noche para decirle, mira, a mí me parece que la puerta está sucia, que el espejo de la entrada está mal lavado, limpiado. O sea, eso es una falta de respeto, ¿no? Claro. Es una falta de respeto para con la persona y para con cualquiera, así sea con la junta de condominio también, porque hay gente que cree que la junta de condominio también le puede ir a tocar a usted a la puerta a las 12 de la noche. Claro. Eso es sentido común. El horario, por eso es importante especificar todo bien en el contrato, las funciones. Por ejemplo, nosotros conocemos trabajadores residenciales que empiezan su jornada laboral a las 4 o 5 de la mañana, por ejemplo, para a las 7, 8, que ya llevan 3, 4 horas de trabajo, tener un receso para poder ir, llevar o buscar a los niños al colegio. Daniel, hay casos en los que los trabajadores residenciales, o puede un trabajador residencial ser el encargado de la limpieza de ese conjunto residencial, de ese edificio, pero puede también asumir funciones de vigilancia. Puede tener, forma parte de las funciones de ese trabajador residencial, o debe ser otro cargo, o sea, vigilante y trabajador residencial. Correcto. Bueno, primero, hoy en día todos los que habitemos en alguna comunidad, cada uno de nosotros en nuestras comunidades debe ser un vigilante más. Debe ser una persona atenta a la seguridad del inmueble, y cuando digo seguridad no quiero decir que usted salga de Martín Valiente a caerse a golpes, a tiros o a batazos con nadie, pero sí estar pendiente de las puertas, de cerrarlas, efectivamente pasar y no dejar que la puerta caiga, sino efectivamente cerrarla, al entrar a los estacionamientos esperar que cierre detrás de usted, prevenir que entren personas ajenas al inmueble. Dicho eso, retomo que el trabajador residencial, su obligación fundamental, igual que siempre hablo con los administradores, es la guardia. En el caso de la administradora es la conservación y mantenimiento. En el caso de los trabajadores residenciales es la guardia, la custodia y limpieza del inmueble. En teoría no tiene otras funciones más allá de vigilante, porque incluso un vigilante pasa en teoría su horario es en la noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana. No se le da el nombre de trabajador residencial al vigilante. Perdón, pero vale la pena su pregunta para destacar que un inmueble bajo régimen de propiedad horizontal y residencial en particular puede tener varios y diferentes empleados, cada uno de ellos con una relación de trabajo independiente. Y a su vez, en particular, en este caso, los trabajadores residenciales, antiguamente llamados conserjes, tienen su ley especial. Usted puede tener un servicio de vigilancia. También puede haber, por ejemplo, un personal administrativo. Hay muchos edificios, muchos inmuebles que tienen la vivienda del trabajo residencial y también tienen, por ejemplo, una pequeña área que la utilizan como oficina para un gerente de condominio. Está la junta de condominio todo el día trabajando y tenemos a fulanito Pepito Pérez, que es el encargado que está en el día a día ahí. Ahora bien, también aquí caemos en otro punto que hay que destacar. El vigilante que usted llama, el personal de seguridad, puede ser directamente contratado. La comunidad contrató a Pedro Pérez para que sea vigilante. Entonces él es un empleado directo, pero eso genera unos pasivos laborales que van a ser responsabilidad de la comunidad. Eso normalmente hoy en día se contratan empresas, contratistas de seguridad. Es más oneroso en el momento, pero a la larga mucha gente considera que es mejor porque la relación laboral no la tiene usted como comunidad, la tiene esa empresa con su empleado. Vamos a hacer otra pausa acá en Soluciones. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.globovisiones.com. Allí van a encontrar esos programas que usted no vio. Aquel tema interesante que se perdió y que quiere ver, pues visite esta página www.globovision.com. En la sección programas, luego Soluciones, allí lo va a encontrar todo.
Continuamos acá en Soluciones. En esta parte vamos a revisar lo que ha sido su participación a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. De inmediato lo hacemos. Vamos a leer a John Edgar Muñoz. En el edificio donde vivía mi mamá, en Chacao, la conserje decidió no ser más conserje e invadió el apartamento. Bueno, eso lamentablemente ha sucedido mucho, tenemos muchos casos de esos, conocemos un caso en particular donde en la planta baja era un apartamento PB1 y conserjería, y la persona un día apareció y arrancó el letrero de conserjería y puso PB2, y esa persona también se apropió en su mente del inmueble. Pues vuelvo y repito, no les da la propiedad, esta ley no les da la propiedad ni ninguna ley sobre ese inmueble. Gerardo Salazar dice, buenos días, la conserjería es un área común, ¿puede un propietario alquilarla previo acuerdo con la junta de condominio? Para su uso personal pudiera ser, no se recomienda, pero eso ha pasado. Últimamente, por la misma situación económica, han habido muchos inmuebles que han tenido la suerte de que el trabajador residencial se fue, rescindió el contrato y se fue del inmueble y lo entregó. Entonces, esa pregunta nos ha surgido mucho. Lo que están haciendo muchas comunidades es utilizar eso como oficina para la junta de condominio o para trabajos específicos de la comunidad. El problema es que si se alquila, después se genera una relación arrendaticia que no se sabe también cómo pueda terminar o no. Katy Álvarez dice, dentro de la conserjería donde vivo se encuentran todos los breques del edificio. Y hay un segundo tuit de ella, y no lo han quitado a pesar que el ministerio lo dijo, es un gran peligro para mí y mi familia. Me imagino que ella es trabajadora residencial. Bueno, eso debe ser un edificio de cierta data, eso ha pasado mucho. Se ha habido la necesidad de, hay un problema realmente, porque hay que hacer el traslado, habría que ver cómo se puede sacar esa brequera hacia afuera, hacia un área de libre acceso, porque más allá del peligro, o aparte del peligro, que obviamente es el problema principal, la seguridad, está también el problema de que, bueno, que eso tiene que tener libre acceso, porque ¿qué pasa si un día el trabajador residencial no se encuentra, no está indispuesto, está enfermo? Simplemente, vuelvo y repito, a las 12, 1 de la mañana, obviamente está durmiendo, tiene su privacidad, entonces tiene que ser... Lamentablemente ahí tiene que haber una buena relación y un entendimiento de parte y parte, ¿no? Hay otra persona, Ana Ramírez, si hay inamovilidad laboral y el edificio no tiene para pagar el sueldo de la conserje, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso nos han preguntado mucho sobre, nosotros no queremos, incluso recientemente nos preguntaron que si era la posibilidad de declararnos en quiebra para no poder pagar al trabajador residencial. Okay. Los gastos que se generan dentro de un inmueble bajo ley de propiedad horizontal, particularmente residencial, en teoría no son ganancias, sino simplemente es lo que genere el gasto. Es decir, este mes hubo que pintar, hubo un gasto extra, bueno, este mes le subirá a usted su condominio. Es muy difícil que no haya el dinero, pues porque simplemente tiene que surgir por parte de los copropietarios. Ahora bien, esa pregunta me abre un poco la oportunidad de comentar algo que nos comentaron recientemente sobre, hay trabajadoras residenciales que están subcontratando a otras personas para que hagan el trabajo. Y eso no debe ser permitido por la comunidad de copropietarios, porque, vuelvo y le repito, el patrono es la comunidad de copropietarios, el que contrata y rescinde es la comunidad de propietarios, y además la trabajadora residencial no es nadie para venir a permitirle el acceso a un tercero para tener acceso a áreas privadas del edificio o áreas vulnerables de ese inmueble sin autorización de la comunidad de copropietarios. Ojo, cuando digo, porque a veces mi verbo es un poco agresivo, cuando digo que la trabajadora residencial no es nadie, me refiero que ella no tiene la autoridad para permitir un tercero. Igual que yo digo que el presidente, lo he dicho aquí repetidas veces en otros programas, el presidente de la Junta de Condominio no es nadie en el sentido de que él no es la autoridad máxima. Él simplemente es un vocero de la comunidad. José Sanabria dice, específicamente, ¿quién tiene derecho o puede habitar el espacio destinado al trabajador residencial? El trabajador residencial. ¿Solo él? Él y su familia, su núcleo familiar directo, ¿no? Eso sí está claro, que usted lo mencionó anteriormente. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, ahora está el esposo, la esposa
el hijo, pero Claro. entonces ahora el hijo ya tiene 20 años y tiene a su novia, y su novia entonces tuvo un bebé, entonces ahora ya son 5, y encima entonces mi mamá se enfermó, entonces también se traen a la abuela, entonces ya son 7 personas en un apartamento que está, normalmente los apartamentos de la vivienda del trabajo residencial son bastante pequeños, destinados a 3, 4 personas. Mari Carmen nos pregunta, ¿qué sucede cuando el trabajador residencial abusa y no cumple con sus funciones porque solo alega derechos y derechos? Eso es una realidad que pasa y es una realidad que hay que aceptar. No es que aquí nadie está siendo agresivo ni discriminatorio contra los trabajadores residenciales. Es cierto que esta ley hacía falta, había muchos abusos de parte de ciertos copropietarios, pero es una realidad también que muchos trabajadores residenciales hoy en día se apoyan en esta ley para cometer abusos para la comunidad, como por ejemplo, descaradamente, como les dije anteriormente, esa vivienda es mía, yo no la tengo que entregar, ahora yo soy el dueño. Yo no hago eso porque no quiero, pues la ley me dice que yo no tengo que hacerlo, no lo hago. Usted no puede obligar a nadie, pero cuando digo que dicen esto es a veces mover este vaso de aquí a aquí. Como eso no es limpieza, yo no lo tengo que hacer. Muchos trabajadores residenciales, y eso tiene que quedar claro, volvemos al tema del contrato. Hay que entender algo. El área de trabajo, la oficina del trabajador residencial es el inmueble todo. No es que el trabajador residencial está en su vivienda esperando que alguien le toque en horas de trabajo, a las 10 de la mañana, mira, necesito tal cosa. Eso puede pasar, pero el área de trabajo del trabajador residencial es el inmueble todo. El trabajador residencial tiene que estar accesible en horas de trabajo, estar disponible, estar en un pasillo, en el salón de fiestas, no sé, pero accesible. No es como siempre dicen, que ya es a tono de burla realmente. Usted entra y consigue Claro. ahí la escoba o el pote o los implementos de limpieza. Vamos a revisar ahora la participación a través de nuestra red social en Instagram, @solucionesgb, muchísima participación y las preguntas de verdad son bastante extensas. Voy a leer a Brenda Llanes, dice, buen día, ¿cómo se hace para prescindir de una trabajadora residencial que tiene 67 años, con hijos mayores de edad, viviendo con ella y ocupando puestos de estacionamiento y demás? Bueno, en cuanto a los derechos, si hay puestos de estacionamientos que no están destinados a esa área si el inmueble destinado a la vivienda del trabajador residencial no tiene asignado puestos de estacionamiento, eso de por sí es ilegal. Porque vuelvo y repito, ellos tienen los mismos derechos que cualquier copropietario que habite en ese inmueble, pero no pueden abusar. Es decir, acá hay un espacio libre, una matica, yo muevo la matica y paro mi carro. No, Claro. eso es ilegal. ¿Cómo se rescinde? Bueno, igual que cualquier relación laboral, tiene que haber amonestaciones, tiene que haber el libro el consejo los libros de acta, las amonestaciones, todo se tiene que regir por la ley, que normalmente nada de eso existe, con respaldo de la parte de las asambleas de los copropietarios y los libros de acta Claro. en materia de condominio. Génesis Rosales R. dice, buenos días, quisiera saber si una conserje que trabaja en un edificio de inquilinos tiene más de 25 años trabajando, si se llega la hora de que los dueños vendan, le permitan adquirir un apartamento. ¿Cómo queda ella? Ya que la trabajadora fue operada de cáncer de mama, aún recibe tratamiento y no tiene dónde vivir. Perdón, entendí que es un edificio, un inmueble de inquilinos, no es propiedad horizontal. Ella, bueno, a grosso Está modo preguntando aquí, si tiene la opción de comprar. claro, es básicamente exacto. Esa es la figura que yo estoy, a primera idea me puede venir a la cabeza. Claro. Si esa persona tiene 25 años viviendo ahí, indistintamente de su condición, si trabaja o no para la comunidad, ella tendrá su opción de compra. Otra Su persona... preferencia arrendaticia y de compra. Rigneri Baez 20 dice, buenos días, ¿qué debo hacer si una vez terminado el contrato de un trabajador residencial, este se niega a entregar el inmueble? ¿Tendría que ejercer la vía administrativa? Administrativa y judicial, claro que sí. La ley establece que hay una primera etapa, como todas las leyes actuales de vivienda, de conciliación, de mediación, de medios alternativos de resolución de conflictos, que son muy válidos y efectivos, pero lamentablemente nuestra experiencia en estos casos normalmente no funciona. Vuelvo y repito, si usted cumplió, como dije anteriormente, si usted cumplió con todas sus obligaciones como patrono, es decir, el pago de las prestaciones, de los pasivos laborales y todas las obligaciones que tiene para con ese trabajador residencial, ese trabajador residencial por ley tiene 3 meses para devolverle el inmueble. Dos preguntas más del Instagram. Daniel, te voy a pedir por favor respuestas cortas. Irma Wilson, buenos días, quisiera saber si el trabajador que labora 3 veces a la semana goza de aguinaldo.
hay que ver el tiempo, precisamente en ese tipo de relaciones hay que ver el contrato. Normalmente en esas relaciones puede ser que entró y no hay ningún tipo de contrato, no sabemos la duración que tiene trabajando ahí. Esos son detalles que habría que conocer para poder responder acertadamente. ¿Cómo despedir a un trabajador de 30 años y el tiempo que se le da para que desocupe la vivienda? Obviamente, si ya es empleado fijo, no existe contrato. Bueno, despedir nuevamente, hablan de la inamovilidad laboral, pero también existe, si hay alguien que no cumple su trabajo, nunca viene, nunca aparece, en este caso porque vive ahí, pero nuevamente eso no se lleva a cabo, los libros de amonestaciones, los libros de acta, y eventualmente sí se pudiera hacer algo. Que haya contrato no dificulta, pero si hay una relación establecida. Eso se puede demostrar si hay 30 años, obviamente está más que demostrable con los pagos y con la misma del hecho que vive ahí. Muchísimas gracias, Daniel Natale, abogado especialista en Derecho Condominial, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas preguntas a través de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, sobre este tema de los trabajadores residenciales. Por favor, tu cuenta en Instagram o en Twitter, Daniel, para que estas personas también te puedan hacer preguntas y por allí también hacerse una vía de comunicación. Gracias nuevamente por la invitación. La cuenta es DECHO, es la abreviación de derecho, DCHO condominial, @DECHO condominial en ambas, en Twitter y en Instagram. Y Derecho Condominial Venezolano en Facebook. Allí están. Comuníquense con Daniel, que seguramente les va a responder, los va a ayudar. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí, siempre puntuales a las 8:30 de la mañana. Mañana con otro tema. Que tengan un feliz día. Chao, chao.